inmunológica, porque esta nos va a proveer probióticos de origen materno que van a modular la colonización bacteriana neonatal, lo cual nos va a dar un efecto protector a las enfermedades gastrointestinales infecciosas. Entonces, la microbiota intestinal de los recién nacidos que sean alimentados solo con lactancia materna va a tener un predominio de bifidobacterias, mientras que los que reciben lactancia materna artificial van a tener otra microbiota diferente, que va a ser un poco más diversa, porque va a tener miembros de las familias enterobacterias y enterococcus. Bueno, teniendo ya esto claro, vamos a entrar un poco más en el artículo. Entonces, el objetivo de la investigación, como ya lo habíamos mencionado, es definir si existe una relación entre esa infección por Helicobacter pylori de la madre y alteraciones en la microbiota, tanto de la madre como del recién nacido. Esto vamos a ver ahorita que se va a enfocar principalmente en los infantes nacidos por parto vaginal, que como nos lo mencionaba Samantha, es una de las principales vías de obtención pues, de todos estos microorganismos. Para cumplir ese objetivo de investigación, ellos desarrollan una estrategia metodológica en la que hacen un reclutamiento y selección de madres y bebés. Vamos a ver que tienen 22 madres con sus bebés. De estos toman las muestras de heces de las que se van a hacer toda la secuenciación y análisis de la microbiota. Adicional a eso, se determina el estado de Helicobacter pylori, si es positivo o negativo en la madre. Y posterior a eso, con toda la toma de muestras fecales, se secuencia y se analiza el microbioma basados en genes de ARNR16S bacteriana, y con eso se genera todo el análisis estadístico. Este estudio que vamos a analizar es un estudio transversal, porque esta investigación no va a tener continuidad en el tiempo, sino que solo va a ser los resultados que se obtuvieron los días del estudio. En esta vez se reclutaron 22 madres sanas y sus recién nacidos a términos que también estuvieran sanos. Este reclutamiento se hizo en el área de maternidad preparto y enfermería del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Para ello se usaron consentimientos informados, donde el objetivo era obtener datos demográficos básicos, el historial médico de la madre y la edad gestacional del bebé. De la misma forma, también se aplicaron cuestionarios donde se quería obtener datos sobre el peso y la talla del lactante y de la madre y la dieta del lactante al día 15. Bueno, para ese estudio también hubieron unos criterios de inclusión y otros de exclusión. En los criterios de inclusión de las madres se necesitaba que fueran sanas, mayores de 18 años, dispuestas a amamantar y residentes en el área metropolitana donde se realizó el estudio. Los criterios de exclusión fueron que hubieran tenido alguna admisión al hospital durante el embarazo, antecedentes de preeclampsia, colestasis u otras morbilidades importantes, o también antecedentes de haber recibido terapia de erradicación contra el Helicobacter pylori en algún momento de su vida. Los criterios de inclusión para los bebés fueron que el recién nacido pues naciera a término en una edad de 37 a 42 semanas, que fuera nacido pues de una madre elegible, y los criterios de exclusión fueron el ingreso al hospital inmediatamente después del nacimiento, el uso de antibióticos en las 2 primeras semanas de vida, anomalías congénitas mayores que se hubieran diagnosticado durante el embarazo. Respecto a los datos clínicos y cuestionarios que se usaron durante el estudio, los registros médicos se revisaron muy bien para poder obtener toda la información demográfica y médica relevante de la pareja madre y recién nacido. También se aplicaron cuestionarios que incluían los datos demográficos básicos, como les dije anteriormente, el historial médico de la madre, porque para ellos era muy importante saber el índice de masa corporal, los medicamentos que consumía, si tenía enfermedades como diabetes, y también la edad gestacional del bebé. También se hicieron cuestionarios de seguimiento, donde se tenía que registrar el peso y la talla del lactante y de la madre, la dieta del lactante al día 15,
donde según la clasificación de la Comisión Nacional de Lactancia Materna se divide en 4 categorías, que son lactancia materna exclusiva, lactancia materna predominante, lactancia materna más fórmula y fórmula exclusiva. Respecto a los aspectos éticos del estudio, este fue aprobado por el Comité Científico Ético de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de eso, a todas las madres se les explicaron los procedimientos que se iban a realizar, se les otorgaron los formularios de consentimiento informado, tanto para ellas como para sus hijos, y también todas las muestras se manejaron de forma anónima. Bueno, a la hora de hacer el muestreo de las heces, se realizaron aparte. Primero se realizó el de las madres, que se tomó esa muestra de materia fecal antes del alta hospitalaria, y en el recién nacido esta muestra se tomó en la casa a los 15 días de edad y se recolectó directamente del pañal. Ambos se recolectaron con un aplicador de algodón estéril, se almacenaron en criotubos estériles con solución Expedition Lysis and Stabilization, que permite la posterior extracción del ADN. Adicional a eso, en las madres se determinó el estado de Helicobacter pylori mediante antígeno fecal por la prueba de Premier Platinum HPSA. La muestra que se tomó fuera del ambiente hospitalero, que fue la del recién nacido, se almacenó a menos 20 grados y luego se pasó a un ultracongelador a menos 80 grados. Luego se pasó a hacer la secuenciación y el análisis basados en los genes de ARNR16S, y eso se realizó en una secuencia. Entonces, lo primero que se hizo fue extraer las muestras, el ADN de las muestras de heces utilizando placas de aislamiento de ADN de 96 pocillos de la marca PowerSoil. Posterior a eso se amplificó la región hipervariable B4 del gen ARNR16S, que es ese que podemos ver acá ubicado pues en el gen, esto se hizo en un conjunto de cebadores que son el F515 y el R806. Esta región hipervariable 4 del gen ARNR16S es altamente utilizado para la secuenciación de microbioma, ya que este es muy conservado en las diferentes especies y permite identificar gran cantidad de comunidades bacterianas. Después de extraer el ADN, se secuenció usando la plataforma Illumina, que también es muy utilizada en el secuenciamiento del microbioma, y el procesamiento de las muestras y el análisis de los datos fue realizado por el Earth Microbiome Project. El Earth Microbiome Project utiliza un paquete de software denominado Quantitative Insights into Microbial Ecology, pues que sus siglas son QIME. Este software lo que hace es que toma los datos sin procesar que se generaron en Illumina y genera gráficos y estadísticas que tengan calidad de publicación. Este software también permite hacer la demultiplexación, que es recuperar 2 o más canales de información y unificarlos en uno. Permite tener filtrado de calidad, algo muy importante que es seleccionar las OTUs, que son las unidades taxonómicas operativas, que básicamente es una clasificación o una agrupación que realiza el grupo de investigadores para individualizar los objetos de investigación, que en este caso serían pues las comunidades bacterianas. Esa agrupación se puede hacer en especies, en taxones, en comunidades, y pues es relativo al objeto del estudio. También el QIME permite hacer asignación taxonómica y reconstruir árboles filogenéticos y realizar análisis y visualizaciones de la diversidad, tanto alfa como beta. Es importante acá aclarar que la significancia estadística a través del estudio se da por el valor de P, y este se va a considerar significativo cuando sea menor a 0.05. Listo. Ahora, entrando un poco a los resultados, lo primero que ellos determinaron fue cuántas de las madres fueron positivas para Helicobacter pylori y cuántas fueron negativas en la prueba de antígeno fecal. Entonces acá en esta tabla podemos ver que 11 de las madres fueron positivas para Helicobacter pylori y otras 11 fueron el Helicobacter pylori negativo, es decir, 50% positivas y 50% negativas.
Teniendo esto en cuenta, ellos analizaron diferentes ítems relacionados con la madre y vieron si estos tenían una relación directa sobre esa positividad del Helicobacter pylori. Algunos de esos fueron el tipo de parto, la edad de la madre, el estado nutricional y si tuvieron o no infección por estreptococo del grupo B. Entonces acá podemos ver todos esos datos, ellos agrupan el estado nutricional según el índice de masa corporal. Pero al analizar esto directamente en relación con la positividad del Helicobacter pylori, vemos que en ninguno de los ítems hay una significancia estadística, es decir, no tenemos valores de P menores a 0.05, así que no se asoció directamente con ninguno de ellos. Algo similar se hizo en los recién nacidos, entonces se analizaron diferentes ítems como el sexo, el peso al nacer, la altura media al nacer, el tipo de alimentación, el nivel socioeconómico y el número de habitantes por hogar y se relacionó con la positividad de la madre para el Helicobacter pylori. Y de nuevo vemos que ninguno de estos se encontró con diferencias significativas, no tenemos ningún P menor a 0.05. Listo, entonces ellos entre toda la secuenciación y análisis obtuvieron en total diferentes cantidad de secuenciamientos. Una cierta cantidad era parte de las 22 muestras fecales de los recién nacidos y las otras eran 22 muestras de las heces fecales de las madres. Todas estas secuenciaciones fueron agrupadas en 2.845 unidades taxonómicas operativas, que era lo que hablábamos ahorita. Ya teniendo toda esta información en cuenta, ellos comenzaron a analizar esa estructura de la microbiota fecal de las madres según el estado del Helicobacter pylori, es decir, según si la madre fuera positiva o negativa. Para eso analizaron los datos mediante un método estadístico denominado de rarefacción. Este método de rarefacción lo que pretende es establecer si hay una riqueza o diversidad microbiana entre dos grupos, que en este caso sería el grupo de madres de Helicobacter pylori positivas y negativas. Entonces se realizó esta prueba de rarefacción utilizando dos variables. La primera es una matriz denominada matriz de árbol completo de diversidad filogenética que pretende ver esa diversidad entre las comunidades bacterianas. Entonces acá podemos ver que en azul nos grafican las madres Helicobacter pylori positivas y en rojo las madres Helicobacter pylori negativas. A la hora de analizar el valor de P, vemos que no tenemos un valor de P significativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos no están detectando que en estas muestras haya una diversidad entre los microbiomas de ambos grupos. También realizaron este análisis de rarefacción utilizando el número de especies observadas, que básicamente se agrupa en las otras. Entonces volvemos a ver que en azul están las positivas y en rojo están las negativas y a la hora de analizar ese valor de P vemos que tampoco nos da una significancia estadística, es decir, no existe una variabilidad importante entre estos dos grupos. Ellos también pretenden mostrar esta diferencia o variabilidad que pueda existir entre los grupos de madres positivas y negativas mediante un gráfico que se denomina de análisis de coordenadas principales o PCOA. Para hacer esto, ellos utilizan las distancias UniFrac. Las distancias UniFrac, como podemos ver más esquemáticamente en este gráfico, se definen como la fracción de una rama del árbol filogenético que va a pertenecer a una o a otra comunidad, en este caso bacterianas, pero no a ambas. Entonces acá podemos ver que se nos ilustra una fracción de la rama que es común entre estas dos comunidades bacterianas, pero también se nos ilustra esta rama que no es común. Esta rama que no es común vendría a ser la distancia UniFrac, que lo que hace es diferenciar dos comunidades. Entonces, si tenemos comunidades bacterianas que son muy similares desde la parte filogenética, vamos a tener distancias UniFrac cortas o reducidas, mientras que si esas comunidades son muy diferenciadas en la parte filogenética, vamos a tener distancias UniFrac mayores. Entonces, volviendo a la gráfica, ya entendiendo como un poco más de qué es esa distancia UniFrac, ellos la utilizaron de manera ponderada y de manera no ponderada. De manera no ponderada la podemos ver en este lado y
nos habla más de algo cualitativo, de las características cualitativas de esas comunidades. En cambio, la parte ponderada nos habla más de la abundancia, de la cantidad. Acá, cada uno de estos puntos nos haría referencia a una comunidad bacteriana, los azules de las madres positivas y los rojos de las madres negativas. Entonces, esto lo analizan, determinan el P y ven que de nuevo no hay una significancia estadística que nos determine esa variabilidad o esa diferencia, diversidad que pueda existir entre el microbioma de ambos grupos. También en el artículo nos ilustran estas diferencias mediante las parcelas de taxones bacterianos, donde cada una de las taxonomías se indica con un color diferente, pues cada género. Entonces acá podemos ver que aunque vemos cambios, que por ejemplo acá a nivel de los Bifidobacterium, que son los naranjados, a la hora de determinar la relevancia estadística o la significancia estadística de estos cambios no es significativa. Por lo tanto, ellos detectaron que no hay ninguna diferencia en la alfa diversidad o en la beta diversidad de esas microbiotas fecales de las maternas según su estado de Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué es eso de diversidad alfa y diversidad beta? La diversidad alfa sería más una diversidad intramuestra, es decir, el número de especies en cantidad de otus dentro de cada una de las madres, mientras que la diversidad beta sería más una diversidad entre las muestras, es decir, entre el grupo de Helicobacter pylori positivo y negativo. Pero después ellos comienzan a analizar un poco más estas variabilidades y ya no solamente tienen en cuenta el estado de infección por Helicobacter pylori, sino también el modo de parto. Al hacer esto, ellos comienzan a ver algunos cambios que son los que se nos ilustran acá en esta gráfica de los taxones por género y se dieron cuenta que las madres que dieron a luz por vía vaginal, que eran Helicobacter pylori positivos, tenían una reducción en la abundancia de los lactobacilos y de las bifidobacterias. Entonces acá podemos ver que los lactobacilos están representados como en este verde oscuro. Vamos a la parte de la vía vaginal y de las madres positivas. Entonces vemos que acá casi que es indistinguible encontrar ese grupo de lactobacillus, mientras que acá en las madres negativas hay amplias barras que lo representan, y lo mismo sucede cuando vamos a ver las bifidobacterium, que son representadas en este naranja. Acá hay una gran cantidad y a la hora de ver las madres positivas, para Helicobacter pylori hay una gran disminución pues de ese género bacteriano. Esta diferencia tuvo una significancia estadística en el estudio de un P de 0.001, por lo que tiene pues valor estadístico. Acá ellos también muestran mediante esta gráfica esas diferencias que encuentran mediante el LDA score o el puntaje de LDA. Ese puntaje de LDA es un método estadístico que lo que pretende hacer es encontrar una relación que establezca una diferencia entre dos eventos o dos grupos, que en este caso sería el grupo de madres de Helicobacter pylori negativas y el grupo de Helicobacter pylori positivas. ¿Cuál es la variable que ellos quieren determinar acá? ¿Qué es lo que ellos quieren encontrar diferencias en el microbioma? Entonces, por lo tanto, podemos ver acá cómo esas diferencias que veíamos anteriormente en los taxones se ven representados. Por ejemplo, acá vemos que predominan en el grupo de Helicobacter pylori negativos las bifidobacterias y los lactobacillus, mientras que en esas madres positivas por Helicobacter pylori que tuvieron a su bebé por parto vaginal, predominan los firmicutes y las cianobacterias. Entonces ahí se comienzan a ver esas diferencias. Mientras que a la hora de ver las madres que tuvieron a sus hijos por cesárea, no se encontraron diferencias utilizando el LDA score. Pero entonces, ahora ellos proceden a ver qué es lo que pasa con esas muestras fecales, porque hasta ahora no se han tocado como tal qué es lo que pasa en esa microbiota del niño, solamente se han enfocado en la microbiota de la madre. Entonces acá comienzan a analizar esa microbiota fecal relacionándola con el estado materno de Helicobacter pylori y por el medio de parto.
De nuevo, utilizan un gráfico de análisis de coordenadas principales representados por estos puntos con cada una de las comunidades bacterianas y pues vamos a enfocarnos en este que es el de la vía vaginal, que es donde se encuentran principalmente las diferencias y la diversidad. Entonces ellos se dieron cuenta que mediante esta gráfica que hay bastante variabilidad a la hora de analizar las microbiotas de estos niños relacionados con si su madre es Helicobacter pylori positiva o negativa. Acá vemos el grupo de los nacidos de madre Helicobacter pylori positiva y acá de las negativas. A la hora de analizar el P nos da un P de 0.01, por lo cual nos dice que sí hay una variabilidad, que sí hay una diferencia y que se pueden reconocer pues diferentes comunidades bacterianas en cada una de estas microbiotas. También se realizó un análisis utilizando estas distancias unifrac intragrupo, que como habíamos dicho ahorita nos habla de esa variabilidad o diferencia entre las comunidades bacterianas y se ve que acá es que acá es mayor, que hay una significancia en la diversidad de la microbiota de los niños que nacieron de madres Helicobacter pylori positivas por vía vaginal, mientras que acá se ve bastante reducido. Entonces la conclusión que ellos toman de esta parte del estudio es que los bebés que nacieron por vía vaginal de madres positivas para Helicobacter pylori tuvieron mayor variabilidad en esa estructura bacteriana fecal en relación a los bebés que nacieron por esa misma vía vaginal, pero de madres Helicobacter pylori negativas. A partir de esto, ellos empiezan a estudiar cuáles son esas diferencias que hay en esa microbioma. Entonces acá ellos determinan que en los bebés nacidos por vía vaginal de las madres positivas para Helicobacter pylori hay diferentes cambios, que es lo que se ve reflejado en la diversidad de las gráficas anteriores. Entonces podemos ver que hay un aumento en las Enterobacteriaceae y en Veillonella, que están acá representadas en este rojo. Acá podemos ver que hay un aumento amplio de ese género bacteriano. Y en Veillonella pues también acá vemos que está casi que ausente, solo hay una pequeña línea, y acá pues se ve más ampliada en el grupo de madres positivas. Y pues también hay algunas disminuciones de otras comunidades como los bifidobacteriaceae, succinivibrio, esneatria y lactococcus, perdón. Acá nos muestran también esas diferencias utilizando de nuevo ese puntaje de LDA y podemos ver esas diferencias que en el grupo de madres que en esas microbiotas de los niños nacidos de madres positivas por Helicobacter pylori hay mayor cantidad de Enterobacteriaceae y de Veillonella, y pues acá predominan otros géneros diferentes. Y acá algo muy curioso que sucede es que ellos encuentran en el estudio que sí hay una diferencia entre ese grupo de niños que nacieron por cesárea, pero ese cambio se da principalmente en las madres Helicobacter pylori negativas. ¿Cuál fue ese cambio? Ellos vieron que hubo un aumento de los Staphylococcus en esos niños que nacieron por cesárea de madres Helicobacter pylori negativas. Entonces esto pues no es muy relevante para el estudio en cuestión, pero sí mencionan que puede ser algo importante para investigar posteriormente si es que hay algún mecanismo de infección o de contaminación a la hora de hacer el parto por cesárea. Ellos también pues nos quieren mostrar con esto que en los bebés nacidos por madres negativas de Helicobacter pylori se generan cambios. Entonces lo que ya habíamos comentado, que hay un aumento de los Staphylococcus, pero además ven que se disminuyen otras géneros bacterianos como Erysipelotrisae y Veillonella, que también se ven acá en el LDA score, y en esta figura de taxones vemos que el aumento de los firmicutes se ve acá en azul, y vemos que en las madres negativas, tanto nacidos por vía vaginal como nacidos por cesárea, hay un aumento de los Staphylococcus. Por último, pues ellos determinan
cuál es la relación, cuál relación se puede establecer, si se puede establecer una relación directa entre esos cambios de la microbiota y el estado Helicobacter pylori y el modo de parto, y para eso utilizan una predicción de Random Forest. ¿Qué es lo que realiza este Random Forest? Lo que pretende hacer es ampliar o amplificar las muestras las muestras que se realizaron en el estudio en realidad. Como habíamos dicho al comienzo, ellos tuvieron 22 muestras de las madres y 22 muestras de los neonatos, pero acá, utilizando esta fórmula estadística, lo que ellos pretenden es amplificar eso. Por ejemplo, puede ser a razón de 10.000 o a razón de 1.000.000, y esa amplificación lo que les permite es hacer una predicción o un predicho. Ellos comparan ese predicho con los datos reales que obtuvieron dentro de su estudio, y la conclusión que sacan de eso, o pues el dato importante, es que en el caso del parto vaginal exclusivamente, la microbiota fecal y esos cambios que hay en la microbiota de los lactantes es un buen predictor para la positividad materna de Helicobacter pylori. Bueno, teniendo en cuenta los resultados que vimos anteriormente, donde observamos la composición de los taxones de esa microbiota, se hicieron análisis donde se encontraron diferencias en los perfiles funcionales, según el estado materno del Helicobacter pylori en los recién nacidos por vía vaginal, pero esas diferencias no estaban presentes en los nacidos por cesárea. Esto es muy importante porque las vías del microbioma infantil para el sistema de secreción, las funciones del metabolismo, la biosíntesis de lipopolisacáridos, la formación de poros de canales iónicos aumentaron significativamente en los nacidos de madres positivas para el Helicobacter pylori, por lo cual vemos que eso tiene una relación directa. Y esto no pasó pues en los que nacieron de madres negativas para el Helicobacter pylori. Entonces estos resultados nos sugieren que al portar el Helicobacter pylori en las madres se va a modificar el perfil funcional de la microbiota fecal de sus recién nacidos. Bueno, entrando a la discusión de los resultados, podemos decir que la exposición al parto y en el parto nos va a provocar efectos distales de la infección gástrica materna por el Helicobacter pylori en el microbioma de su bebé. Sin embargo, este estudio tiene algunas limitaciones, como la extensión de esa caracterización de las diferencias de la microbiota, pero los resultados que sí se obtuvieron nos indican que realmente hay un efecto transmaternal de ese Helicobacter pylori materno sobre la transmisión bacteriana y la colonización del bebé, lo cual posteriormente nos va a modular esa microbiota infantil. También se observa que hay diferencias en la microbiota fecal materna mucosa y su efecto inmunomediado sistémico, según pues si eran positivas o negativas para el Helicobacter pylori. Pero eso solo pasa en el grupo que tiene parto vaginal, porque todas estas diferencias se van a potenciar con el trabajo de parto y el posterior nacimiento. No se pudieron detectar los antígenos de Helicobacter pylori en las heces de los recién nacidos, por lo cual se evidenció que la infección materna por Helicobacter pylori no tiene efecto sobre el infante hasta los 15 días de edad, pues no tiene un efecto en cuanto a que ellos adquieran la infección activa, pero sí tienen un efecto sobre la estructura y composición de la microbiota, lo cual se podría relacionar con un posible efecto inmunomediado sistémico y mucoso sobre la composición de la microbiota al comienzo del periodo de vida del recién nacido. Estos efectos de la microbiota materna sobre el desarrollo de la microbiota de sus hijos y del sistema inmunológico también se han demostrado en ratones. Entonces lo que se hace es que se usa un modelo de colonización gestacional transitoria en ratones que eran libres de gérmenes. Entonces se encontró que su descendencia tenía diferencias significativas en el sistema inmune innato, comparándolas pues con la descendencia de madres que nunca estuvieron expuestas a microorganismos. Estas diferencias las vamos a encontrar en el intestino delgado, el intestino grueso, donde va a haber un mayor número de células ILS3, que son células linfoides innatas tipo 3, y de células
MNS. Esto pasa desde la vida temprana y esas diferencias son permanentes hasta la edad adulta. Todas estas investigaciones también se hicieron con Escherichia coli y madres embarazadas colonizadas transitoriamente, en lo cual rastrearon que estos productos bacterianos iban desde el intestino materno hasta la leche materna y también se podían encontrar en los tejidos del recién nacido. Entonces, estos experimentos a los que nos referimos nos demuestran que realmente las bacterias maternas y la transferencia de sus componentes o productos microbianos pueden influir en el sistema inmunológico de la descendencia y por lo tanto van a afectar la formación del microbioma intestinal. Bueno, los niños que tienen una infección por Helicobacter pylori o están expuestos a ella, tienen características como presentar una leve inflamación gástrica, van a tener menores tasas de ulceración, van a tener, pues es muy probable que tengan lesiones, es muy poco probable, perdón, que tengan lesiones preneoplásicas o cáncer gástrico, ya que la infección por Helicobacter pylori da respuestas de células T en los niños donde se da un aumento de las T reguladoras gástricas, reduciendo así las respuestas inflamatorias que son mediadas por el perfil TH1 y TH17, en comparación a cuando lo vemos en una infección en adultos. Los estudios que se han realizado de casos, de controles, de epidemiología, nos han mostrado siempre una relación inversa entre el Helicobacter pylori y las alergias. En este estudio se corroboró esta relación inversa que consiste en los marcadores de alergia, en la positividad de la prueba cutánea y la inmunoglobulina sérica total, en la infección de Helicobacter pylori en niños, pero no en la de adultos. También se hicieron otros estudios con ratones para eh, respaldar el efecto de esa modulación indirecta materna por el Helicobacter pylori, ya que se dice que esta va a alterar la microbiota intestinal del recién nacido, lo cual va a influir sobre el desarrollo de las células T reguladoras. Entonces, esta hipótesis va respaldada por una publicación de Kiersey Coles, donde lo que hicieron fue exponer a los ratones transmaternalmente al Helicobacter pylori, lo cual reduce la inflamación alérgica de las vías respiratorias en su descendencia por el mecanismo de las células T reguladoras. Para ello, pues utilizaron ratones hembra y los expusieron a dosis 2 veces por semana Helicobacter pylori durante 3 semanas y también durante la lactancia. Luego sus crías recibieron una dosis intranasal de alérgeno de ácaros del polvo doméstico para hacer una sensibilización alérgica. Luego también fueron expuestos al virus de la influenza A para ver qué pasaba. Entonces lo que sucedió fue que esa exposición transmaternal al Helicobacter pylori indujo cambios en su microbiota, lo cual favoreció el agotamiento gástrico de firmicutes y bacteroidetes, pero también desarrolló números más altos de células T reguladoras específicas en los pulmones, por lo cual no desarrollaron, pues no reaccionaron de una forma tan brusca a la infección. Como les mencioné, el estudio tuvo varias limitaciones, entre ellas era la probabilidad de que la toma de muestra estuviera contaminada con la superficie de muestreo, ya que, como les mencionamos anteriormente, la muestra de los neonatos se tomó en casa, entonces podía estar contaminada, por ejemplo, con el cambiador. Entonces eso podría afectar el análisis de la microbiota. Sí, pues se trató de que todo fuera tomado de la mejor forma, con un hisopo estéril, almacenado en un criotubo estéril y después congelado, pero sigue existiendo el riesgo de la contaminación. Sin embargo, como la, esta muestra pues tiene alta carga bacteriana, la preocupación por esta contaminación es menor, ya que con esta alta carga pues los contaminantes externos van a ser un poco insignificantes. Otra limitación es que no hubo un análisis funcional donde se evaluara esta microbiota relacionándola con otras condiciones del huésped y otros resultados clínicos. Por esa razón, en el mismo estudio se está proponiendo realizar un nuevo seguimiento con una nueva corte de nacimientos
diseñado para evaluar cómo los factores genéticos y ambientales durante los primeros 1000 días van a afectar el desarrollo de alergias y de asma en niños. Como conclusiones, corroboramos que el Helicobacter pylori materno modula la composición de la microbiota fecal en los bebés nacidos por vía vaginal, lo cual nos va a aumentar las respuestas desreguladoras que van a reducir los riesgos de trastornos mediados por alergias. Como enseñanzas que nos quedan a nosotros, pudimos aprender que la microbiota y las infecciones latentes de una madre van a ser de vital importancia para el desarrollo de la microbiota de su hijo, lo cual también nos va a dar un efecto en su defensa inmunológica, ya que esta estructura de la microbiota es la que nos va a modular el sistema inmune, lo cual nos puede hacer más o menos susceptibles a las infecciones que se adquieran en el transcurso de la vida. Esas fueron las referencias que usamos para nuestro artículo y muchas gracias a todos por su atención.